comprando y subiendo al máximo todas las espadas que existen dentro de Bloodfruit. Ponte cómodo y disfruta de la película. Qué momentos tan bonitos, tan buenos me ha dado esta música acompañada del Mar 1, donde descubrí este juego. Pero amigos, hemos venido al día de hoy a hacer algo en especial. No he venido al Mar 1 porque sí, porque tenía mucha nostalgia, no porque está muy lejos, la verdad. Lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy va a ser conseguir todas las espadas, amigos, comprándolas o como se obtengan de el Mar número 1, First Seed. Así que estas son todas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 espadas. Y actualmente en mi cuenta tenemos un total de, vamos a ir de abajo arriba, la katana, perfecta, tenemos una, tenemos dos, tenemos tres, que es la sierra del tiburón. Ahora voy a tener todas. Voy a tachar todas las que ya tenga para que sea todavía menos lioso. Así que esta de aquí la tenemos. Esta también la tenemos. La Shark Saw también la tenemos, que es reventando a el NPC que aparece aquí de vez en cuando, un evento cada 15 minutos. Tenemos también de aquí el tridente y el pipe, que me acuerdo perfectamente que me la compré en la isla de hielo. Luego también tenemos la pole forma 1, que en el segundo mar creo recordar que la conseguí en la forma 2. La pole también. Y la Saber, que es esta de aquí también. Así que amigos, nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Así que lo primero de todo es ir a por la Cutlass. En la isla principal se encuentra. En teoría debe estar aquí. Vamos a ver. Sword de Aler. Aquí está. Yo creo que tenemos suficiente dinero. Así que vamos a ver. Katana, entiendo, ¿no? La katana o el sable. Voy a comprar el sable porque creo que la katana ya la tenemos. Cuesta 1000, o sea que no cuesta mucho. Ahí está, comprada. Vamos a ver cuál es. Efectivamente, el sable, amigos. El sable que nos faltaba. Ya lo tenemos. Así que aquí, ¡pau, pau! Pues ahora vamos a ir a por el Iron Mace. El mazacote de hierro. Cuesta 25.000 y se encuentra en otro vendedor de espadas en la isla pirata. Pues vamos a ir con nuestra masa. La isla pirata realmente ahora mismo no me acuerdo dónde está. De hecho, diría que esa no es, pero no tiene que estar muy lejos, Creo que es esta isla, madre mía. O sea, hace tanto tiempo que no estoy aquí. Me acuerdo que cuando comienzas el juego se te hace inmenso, este primer mar, pero luego realmente avanzas de un lado a otro hiper rápido. Pero bueno, yendo al grano, en teoría se encuentra por alguna zona. Puede ser que esté escondido o puede ser que lo encontremos a primera vista. La verdad es que no lo sé. Aquí arriba no lo encuentro. ¿Será este hombre de aquí? Pirate Adventure, no. Luxury, no. Boat, no. Set Home, tampoco. Este hombre de aquí debe ser. Ahí está. Sword The Aler of the West. Es este. Katana dual la tenemos. Así que vamos a ir a por el mazo de hierro, que cuesta 25.000, amigos. Así que, ¡pau!, lo compramos. El mazo de hierro, que me llama bastante la atención. Voy a pegar con él a ver qué hace. Oh, ojo, tenemos dos habilidades. Una, aplastamiento de mazo. A ver. ¡Oh! ¡Increíble! ¡Pa, pa, pa! Wow. Me gusta este mazo, la verdad, pero lo subiremos en otro vídeo. Tachamos la Iron Mace y creo que la triple katana realmente no tengo ni idea, pero puede ser que cueste un poco más que el resto, ¿o no? Triple katana. Entiendo que para conseguirla tenemos que, obviamente, tener todas las anteriores. Aquí pone que la triple katana... Bueno, con esta creo que ya hemos hecho la triple katana. No, esto... Pues pensaba que iba a costar más, pero no. Parece ser que esta katana, triple katana, se encuentra en la isla de hielo. En la isla de hielo, aparte, también encuentras el tubo. Que el tubo, la verdad es que lo tengo aquí. Me costó un montón subirlo de level, pero lo tenemos al 56. Tampoco es que lo haya subido mucho, pero la gente, cuando me vio con eso, me insultó. Están preguntando: hola, ¿qué haces, Berto? Solo a ver qué haces. Aquí, en teoría, encontraremos al vendedor de la triple katana, que va a ser mi primera triple katana en toda mi vida en este videojuego. Así que vamos a ver. En teoría debe estar, si no es este, que no lo es este de aquí. Vendedores de katanas. Así que vale, pues ahí está. Tubo, que es lo que compramos. Y ahora por 60.000, que tenemos un montón, la verdad, no importa, podemos comprar esta forma de aquí. Ahí está, amigos, la triple katana. Solo tiene dos. Y se ve bastante épica. A ver, así es muy fea, pero con el haki, ¡pum! A ver. Nunca he visto pegar con una de estas. ¡Wow! Es increíble. Tiene dos habilidades. Y bueno, pues oye, interesante. Está bastante guay. Toca continuar. Pasamos ahora a Dual Headed Blade. Esta realmente no sabía ni que existía, la verdad. O sea, no sé ni lo que es. 400.000. Ojo que aquí ya poca broma.
te la da otro maestro que vende en la Skyline 400.000. Esto ya es bastante dinero, ¿eh? Si llevas poco tiempo y tal, esto es mucho dinero y la verdad es que yo me lo pensaría bastante sin comprármela o no. Pero mira, mira, hola, pa. ¿Qué pasa, tío? Voy a ir a por ti. Yo, la verdad, mira, es nivel máximo. Voy a ir por él. Voy a ir a por él. Ahí está, lo hincho. Vamos allá. ¡Ah! ¡Pelea! ¡Pelea! Dios, he fallado todo, tío. Soy muy malo tú. Bueno, realmente tiene poca vida ya, Cuidado que me lo cargo. Ahí está, último toque. Uy, casi. Uy, uy, uy. Mira cómo huye, mira cómo huye. ¿Dónde está? Buah, tú, a ver si lo pillo. Ven aquí, hombre, ven aquí, pesado. Nada, que está huyendo, tío, que no quiere pelea. Que ha visto que me ha acercado, lo he reventado. Ahí está, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, es que masa contra masa no acaba bien. Ahí está, ahora sí lo pillo. Ahí está, lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado. Lo envuelvo, le hago así y ahí está. Oliver eliminado. Ahora sí, me vuelvo a la isla de los cielos. Uy, espérate que me están pegando, tío, no me lo creo. De verdad, qué rencoroso es la gente. Bueno, es normal, estamos en este juego. Ven aquí, que te lo voy a explicar. Ven aquí, cansado. Ala, no, me lo va a explicar él a mí. Lo he enganchado, ahí está. ¡Pum! Eliminado 2 de 3. Espero que ya, creo que yo no volvería, la verdad. Si no he entendido mal, se encuentra en la otra parte. Pero pues si las moscas voy a mirar aquí. Aquí tenemos a esto. No, debe ser este de aquí, debe ser este de aquí. Master World Leader. Espada doble de cabeza o Vicento. Creo que es la espada doble de cabeza, ¿no? Name Dual. Sí, es esta, Dual Headed 400.000. O sea, una locura. Tenemos la siguiente, que es una espada de cabeza doble. ¡Oh, pero está muy guapa! Me gusta mucho. No pensaba que fuera así, Me gusta mucho, sobre todo lo que es la animación, porque espadas de este estilo me gustan un montón, porque son así como muy malabaristas. Plus, eliminamos esa de ahí. Quedan solo 3. Y yo creo que van a ser las más difíciles. Hablando con Living Skeleton, cuesta 750.000 y se encuentra en la Villa de Magma. Ok. Pues aquí estamos, la isla del Magma, un minuto después. Y en teoría debe estar por aquí. La verdad es que ese esqueleto no lo he visto nunca o no me suena de haberlo visto. Creo que debe estar por aquí, algún lado escondido. Voy a intentar investigar sin hacerme más spoiler, pero debería estar por alguna zona de aquí. Vamos a ver por las afueras del magma. No está por aquí. ¿Y dónde está si no? A ver, voy a dar otra vuelta porque creo que tiene que estar por aquí, en alguna parte que me he saltado yo, pero creo que es más o menos en algún lugar de estos. A ver si es que no estoy viendo algún tipo de puerta que hay por aquí o algo. Aquí hay algo raro, ¿no? A ver, no me lo creo. ¡Living Skeleton! ¡Vamos ahí! Living Skeleton, ¿qué espada te gustaría comprar? Bastón del alma. Cuesta 750.000 y he visto en la web que no recomiendan comprarla a no ser que la uses en PvP. Bastón de alma. Bastante rara, la verdad. Es un bastón sin más, pero que tiene buena pinta, tiene 2 habilidades. Así que enganchamos y plus, solo quedan 2 Warden Sword que tiene pinta que va a costar. Para conseguir esta katana tenemos solo de un 5 a un 10% de dropeo eliminando a Chief Warden, que se encuentra en la prisión. La verdad es que ahora mismo no he visto ese monigote en mi vida. ¿Qué son estos? Hay solo uno, es este de aquí. Vale, y entiendo que eliminándolo puede ser que me dropee lo que es la espada, porque no la tengo, así que vamos a ver. Pau. Y no me la ha soltado. Ah, amigo, pero puede que tarde bastante. Yo voy a eliminar este también, no creo que me la dé, pero yo los elimino. Cada 10 minutos aparece. Voy a tener que hacer server reset de este, como se llame, para ver si a esta manera lo conseguimos antes. Ahí va. Y no me la da. Y eso, fíjate que sobre todo tengo también el por 2 de drop. Y no me la ha soltado. Nada, chicos, no me la da. Tucu. ¡Ahí está! Espada de armarios. Espada de armarios, qué nombre más feo, en verdad. A ver, ahí la tenemos, espada de armarios. ¿Es una espada? Pero esto no es una espada, esto es un espadón, amigos. Esto es un espadón, espada de jugadores. Esta espada es rara, espada grande, rango grande. El aro parece raro. Ok, y creo que tiene más rango que otras espadas. De hecho, a ver. Bueno, no, realmente no. Tachamos, pum, y falta Vicento. Vicento, hay 2 formas de conseguirla, por lo visto. La versión 1, la que hemos visto antes, que te cuesta 1 millón de belis. Y la versión 2, que es la que voy a intentar hacer yo, es eliminando a Barba Blanca
Pero es que Barba Blanca, atentos, que spawnea cada 6 horas. O sea, es el boss que más tiempo hay que esperar. Voy a hacer todo el rato lo del server, pero como no me salga, podemos estar mucho tiempo. Hemos llegado y como era lógico, no vamos a encontrar a el boss. Lo que sí que encontramos es aquí al vicealmirante, que no es el que estamos buscando. Tocará cambiar de servidor para ver si nos sale o nos spawnea nada. ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Acabo de salirme al cuarto intento. Barba Blanca, aquí lo tenemos, fijaros. Increíble, fascinante. Ven aquí que te lo voy a explicar. Aparte, ojo, cuidado porque no me puedo confiar mucho, que tiene mucho nivel el 700. Ah, bueno, no tiene tanto, pensaba que tenía mucho más. Lo que sí que he visto que golpea fuerte, en verdad. Y fíjate, le estoy quitando vida y como si no le estuviera quitando nada. Y la verdad es que no sé por qué. Entiendo que es porque está muy chetado igual. 4000 de daño, pero es que está fuerte, tío. ¿Dónde está? ¿Ha desaparecido? ¿Pero qué me estás contando? Tenemos que eliminarlo en 15 minutos. Si no lo hacemos, no lo conseguimos. Amigo mío, ha desaparecido cuando le quedaba bastante vida. Mala mía. Y acabo de descubrir que la Vicento no la puedes conseguir. La tienes que comprar. Y luego la versión 2, que ha sido esto que he leído, es para mejorarla a su versión 2. O sea, todo mal, la verdad. Ya decía yo que me estaba saliendo todo demasiado bien. Hablamos con el vendedor. En teoría he visto que cuesta demasiado esta espada, pero bueno, ahí está. 1 millón gastado para la espada Vicento, que tiene 2 habilidades. Esta pues sí que parece que es más pro que el resto, la verdad. Y ahí está, ahí estaría. El último golpe, muy top, muy top. Y ahora sí, hemos completado todas y cada una de las espadas del mar número 1. Bienvenidos a la segunda parte, subiendo todas y cada una de las armas del mar 1. Desde la primera y más simple hasta la última y más complicada. Así que amigos, comenzaremos con el sable. Este sable tiene un total de una que se llama Rush Silencioso y otra que se llama Corte de Aire. Al nivel 1, una ya la dan y otra al nivel 20. Vamos a ver porque tenemos aquí también a este borde aquí. Así que vamos a ver si puedo eliminarlo al tiburón. Vamos allá. Pau. Esto por aquí. Tened en cuenta que no tengo puesta ninguna estadística en espada. Ahora la cambiaré en un momento. Pero antes me gustaría... ¿Lo han eliminado? Pero para subir todas las habilidades de cada espada y todo eso, si lo hago sin estadísticas en lo que es la espada, puedo tardar mucho tiempo. Así que para ello vamos a ir un segundo al mar número 2. Y como tenemos 8000 fragmentos, no vamos a tener problema, porque hablando con Plockster, que se encuentra en este puente, vamos a conseguir... Ahí está... otras estadísticas. Y ahora amigos, vamos a gastarlas de esta manera: 4000 tal, en combate, en defensa. Y como tenemos la Buda, la otra va a ser en espada. Pau, literalmente, perfecto. Ahora sí, uy, qué guapo. Es el mar 1 donde vamos a poder subir todas, porque lo voy a intentar en este mar, amigos. Vamos a ver, he subido uno de maestría, ok, con los primeros bandidos. O sea, esto es algo increíble. He hablado con gente que juega a Blox Fruit y me ha dicho que hacer esto es una locura, porque subir todas y cada una de las espadas en mar 1 te puede tomar mucho tiempo. Pero yo voy a intentarlo, aunque sea al menos al principio. Vamos a ver, Pau, este por aquí, este por aquí. Oye, 7 niveles, llevamos ya 8 niveles, vamos a 1 casi por eliminación. Vamos, Pau. Voy a ver porque creo que está la sierra y la sierra puede hacer que suba bastante más niveles. La sierra la tenemos, que por cierto, su espada, la que tiene ahí justamente, tú la puedes conseguir eliminándolo. Vamos allá. Pau, 1000 y pico de vida, un poco más. Nivel 100 tiene, a ver cuánto subo. Ahí está, 11, 12, 13, 20, amigos. Ahora, no para, 39 niveles hemos conseguido. Ahora sí, amigos, podemos comprobar qué hace la segunda habilidad, Corte de Aire. Corte de aire de la espada sable. A ver qué hace la espada sable, la segunda habilidad. Ojo que se pone así. Vale, un dash. Voy a comprobar qué hace con los bandidos estos que están aquí. A ver, entiendo que el dash tiene que ser algo espectacular. 1800 de vida, a ver, teniendo en cuenta que tengo todas las estadísticas al máximo. Entre eso y la otra, que es como un dash, creo que es suficiente. Pasemos a la siguiente. Así que esta vez haremos un punto verde aquí porque ya la tenemos completada. Ahora vamos a ir a por la katana y luego la dual katana. Katana normal, tiene otra vez 2 habilidades. La tengo a nivel 14 y es prácticamente igual que la otra. Rush de silencio y corte de aire, ¿es lo mismo? No me lo puedo creer. Es diferente, pero... es exactamente lo mismo. No me lo esperaba para nada, pero obviamente estas 2 espadas primeras, como son principales y tal, no van a tener un curro extremado. A lo mejor hay alguna más que le pasa lo mismo, pero voy a intentar eliminar a los primeros enemigos y subirla al nivel máximo.
aquí, con estos bandidos de aquí, que realmente tampoco tardo mucho porque de un golpe me los cargo. Otro. Ahí está, bueno, nivel máximo, nivel de máxima habilidad. Corte de aire desbloqueada y es esto de aquí. O sea, sí, exactamente lo mismo. Hemos subido 2 espadas en nada, iguales. Otro punto y vamos a por la Dual Katana. Otras 2 habilidades. ¡Ah, ya la tengo! ¿Cómo? Katana Dual ya la tengo desbloqueada al nivel máximo. No lo sabía de verdad, ¿eh? O sea que perfecto, por mí guay. Y os voy a enseñar un poquito lo que hace. Tiene esta habilidad aquí, es un torbellino y luego tiene un tornado. A ver. Ok, un tornado en el sitio, que entiendo que si lo pilla, pues... A ver, tornado. ¡Wow! Ok, un tornado, normalito. Tercera espada completada. Voy a seguir con el rol de estas katanas, así que continuaremos con la triple katana. La triple katana es esta de aquí, tiene 2 habilidades, barraza de cortes de aire y fiebre violenta. A ver, bueno, hemos subido 2 de level, hemos subido 3, pero yo creo que aquí ya no puedo quedarme más. Aquí ya es perder el tiempo a lo tonto. Así que vamos a ir directamente a la jungla para ir más rápido y a ver si subimos mucho más de level. A ver, veamos. Estos enemigos son monos y tienen nivel 14. A ver cuánto tardo en eliminarlo. Vale, tardo un golpe y he subido 3 de maestría, teniendo también el por 2, o sea que bastante bien. Subo más rápido. Ahora subido solo 2. A ver ahora. Ah, bueno, no, depende. ¿Subes 2 o subes 1? O no subes directamente. Pero aquí tenemos también al boss gorila. Vamos a ir a por el boss gorila. Quiero sobre todo recorrer lo que son cada una de las islas con las espadas que tenemos por aquí. Creo que esta es la segunda isla, ¿no? A lo mejor me estoy equivocando. Pero ahí vamos, subimos nivel 20. Aquí tenemos el rey, Pau eliminado. Ya tenemos la primera habilidad, barraza de cortes de aire. Como su nombre indica, será algún tipo de... A ver. Efectivamente, 3 barras de láser azules. Increíble. Vamos a ver, y entiendo que fiebre violenta debe ser algo más top, porque es triple katana, o algo mejor debe ser. Tenemos al maestro del sable, nivel 200. Este va a dar más maestría, entiendo. De hecho, me cuesta más eliminarlo. Ahí está. 28, 30, 38, 44 niveles. Estamos a nada y menos de conseguir la última habilidad de la katana triple, chicos. La única katana que tengo por el momento. Nivel 61, fiebre violenta. Y el resultado de esa habilidad es... ¡Oh, fíjate! Está bailando. Está guapa la pose. Oh, me recuerda a la Yoru el dash. De hecho, fijaros, otra vez, fiebre violenta, placa. Ok, amigos, pues otra completada, triple katana. Tin, tin, tin. Vamos a por la Sark Sau. Sark Sau, ojo, porque solo me faltan 3 niveles para tenerla a nivel de todas las habilidades. Cortes consecutivos es la habilidad que tenemos, que el resultado de golpear con esa habilidad es... ¿Vale? Interesante. En la siguiente habilidad, que se llama ejecución, tenemos esto de aquí. Ah, ok, es como que gira y todo lo que pille por el camino pues le hace daño. Creo que esa es una habilidad bastante buena para el Mar 1, creo yo. Completamos la Sark Sau y vamos a por Iron Mace. Pues tiene 2 habilidades y esta es bastante más fácil que la anterior. Tiene aplastamiento del mace. Eso me gusta mucho. La animación me gusta mucho. Me gusta bastante. Porque te revienta, te revienta. Fíjate, si he llegado ya. He llegado ya. Aplastamiento del mace. A ver qué hace. ¡Pum! ¡Paz! Ahí está, reventado. Tenemos las 2 habilidades. Es que esto es o muy rápido o muy lento. Depende cómo los pille. Depende de la espada. Pero aquí tenemos esto de aquí, esto de aquí. Vamos a probar combos de asesinos. Wow, amazing. Luego lo combinas con esto y ahí está, chicos. Espada curiosa. Nos quedan 9 espadas por completar. Vamos a ir primero a por la Pipe, la que es un tubo, porque creo que esta, si no me equivoco, la debo tener a mucho nivel. Efectivamente, tengo las 2 habilidades de la Pipe, tubo, como quieras llamarlo. Que la primera, combo rabioso, hace... Bueno, golpea de esta manera. Y luego tiene combo rabioso que hace... hace así. Un dash si te pilla y te sigue golpeando. Y luego tenemos aplastar tierra, que aplastar tierra hace esto. Golpea y todo lo que esté enfrente pues lo retumba y le hace daño. No me gusta. La pongo en uno de los peores tops. Completada esta, que ha sido bastante fácil. Vamos a ir a por la Dual Headed Blade, que es una de espada que visualmente ya os dije en el vídeo anterior que me encantaba. Me encantaba, fijaros. Mola mucho. Y con el haki pues no cambia mucho, pero está bien. Tiene 2 habilidades, asesinar y viento furioso. Nivel 100, o sea que nos va a costar bastante más. Así que eliminaré a enemigos de aquí. Ahí está, un poquito más por
acá. Ya tenemos la primera habilidad. Este por acá. Dios, una pantalla llena, ¿eh? Eso está muy guapo, tío. Es muy satisfactorio verlo. Esto por aquí. Ojo porque tenemos el vicealmirante. A ver cuántos niveles subimos con el vicealmirante. A ver, tenéis que tener en cuenta que no tienen muchos niveles, pero puede que sea bastante. Abrigo y más... Bueno, 4 niveles de maestría. No son muchos, la verdad. Nivel 99, chicos. Un único nivel. Ahora sí, viento furioso es la segunda habilidad. Y la segunda habilidad hace lo siguiente. A ver. No he entendido qué acabo de hacer. Es viento furioso. Ok, hasta ahí llego. Esto es un dash. No ha salido ningún tipo de animación. Simplemente... A ver. Ah, son como torbellinos. Son como tornados. Voy para allá, otra vez. Bueno, quita vida. Esta espada es de mis favoritas del mar número 1 porque tiene este diseño, la verdad. La pongo en muy buena posición. Completamos otra y solo nos quedan 4, 5 y 6, amigos. Soul Cane, vamos a por ella. Una espada que en teoría para PvP es bastante buena. La tenemos al nivel Serapio, la tenemos al nivel 1. Vamos a ir al Magma, que es donde la conseguí para subirla. Pues amigos, tenemos las dos habilidades de la Soul Cane, bastón del alma. Y en teoría el primero lo que hace, que se llama rayo de alma, es esto de aquí. Es como un rayo hacia donde estés apuntando, como si fuera una pistola. Y luego tenemos cortes de alma, que el resultado de cortes de alma es... Ahora voy a poner la prueba contra mi compañero, que está justamente ahí arriba. Y vamos a ver qué tal, chicos, porque la quiero poner a prueba junto a todo lo que tenga, ¿vale? Tanto eso, tanto lo otro. Puede usar todo lo que él quiera, pero no sé si lo está usando. ¡Oh! Le he pegado, ¿eh? Le he pegado. ¡Ostras! Está bastante interesante esta espada. Mira, le he vuelto a pillar. Bueno, pues bastante buena esta espada, la verdad. Me ha gustado y me ha sorprendido mucho para PvP. La pongo en top 1 por el momento. Completamos esto y, amigos, atentos a lo que se viene. La Vicento, la Pole y la Saber la dejamos para el final. La Warden Sword y la Trident son las que tocan ahora. Vamos a ir primero con el Tridente, que tiene dos habilidades. Ah, por lo que me ha dicho, la arma de antes es muy buena porque te paraliza. Oh. Amigos, creo que esta espada, la Tridente, es la del Mar 1 que más pega con mi personaje, ya que es Sark V4, todo esto. Entonces, bueno, a ver qué tal. Subimos bastantes niveles por kill. Hay zonas bastante tochas aquí para subir muchos niveles. Me gusta bastante. Ya tenemos el lanzamiento de Tridente, que entiendo que lo lanza. A ver. ¡Oh! Y te lo acerca. Muy buena también para PvP, entonces, entiendo. Esta no debe ser mala para PvP, para estar pegándote por ahí y de una haces ¡zasca! Y lo enganchas. Puedes pescar a cualquiera que quieras. De hecho, el señor pescador que está aquí, vamos a ir a por él. Te voy a enganchar, atento. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Mira. Pla. Ven aquí, que te lo voy a reventar. Ahí está. Subimos bastante más niveles y nos falta poco para pulso de agua. Nivel 120, chicos. Ah, es el nivel 125. Ah, esto es ganas de fastidiarme, la verdad. Uno por aquí, dos por aquí, 3, 4, 5, 6. Lo tenemos. Pulso del agua. A ver qué hace pulso del agua. No entiendo. ¿Qué hace pulso del agua? Habilidad pulso de agua hace lo siguiente. Ok, todo lo que esté a tu alrededor lo echa para atrás. Pues completada Tridente, vamos a ir a por Warden Sword. Espada de jugadores, aquí la tenemos. Estamos en la prisión donde se consigue esta misma espada. Y como os he dicho, estamos recorriendo todas las zonas. Ya tenemos la primera habilidad, súper rápida. Vamos a ir a por este otro de aquí. Y pongo también a prueba todas las habilidades que tenga. A ver. Pau, pan. Este es el que te la suelta. Y esta espada pues está guay porque es muy larga. Y la pose que tiene pues es divertida de ver. Vamos a ver. Este es el otro que hay. Esto por aquí. Pau. Swam me ha dado 5 niveles, que no son suficientes porque necesitamos todavía 80 para llegar a la segunda habilidad. Corte tornado. No me gusta mucho lo que es la primera habilidad, el corte multiobjetivo. Corte tornado, espero por favor que sea un poquito mejor, porque si no... Ahí vamos. Papá, nivel 81. Y ahora corte de tornado hace el siguiente gesto. Y la habilidad hace... Oh, Dios. No me ha gustado, chicos. Esta espada no me ha gustado. Creo que te lanza hacia arriba el tornado, pero teniendo las otras de antes, suficiente. Así que completamos. Y solo nos quedan 3. Y os voy a comentar una cosa. Porque la Saber, que es la sable en español, la tenemos ya a nivel 125. La tengo subida de hace tiempo. Y recuerdo que en el Mar 2, eliminando a una bestia y consiguiendo más de 1 millón de bounty, la subías a versión 2.
Así que este es el resultado de esta espada. No sé si es muy buena o muy mala. Tiene estas habilidades, asalto de esto y corte triple. Es parecida como... Se puede dar un toque a lo mejor a la CDK por el tema del color. Pero esta creo que es bastante buena. Esta es bastante buena espada. Y como indica aquí, la versión 2 es significantemente mejor que la versión 1. Completada esta, faltan 2. La Vicento, Pole primera forma. Así que vayamos a por la Vicento, porque la Pole la voy a dejar para el final. Ojo, porque con esta otra sí que podemos estar bastante rato, porque para la versión 2 tenemos que eliminar a Barba Blanca, Barba Grey, pone aquí. El problema de esto es que este boss spawnea cada 6 horas. Tiene dos habilidades, 50 y 150. Creo que es la que más pide de rango, pero creo que en esta zona lo vamos a hacer bastante rápido. Vamos a primero por Whisper. Whisper, 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 Whisper. Golpeamos, golpeamos. Ahí está, eliminado. Nos da bastantes niveles. Cuidado que me están pegando. Me está pegando una persona por ahí. 50 niveles, 54. Y hemos subido bastante rápido, pero todavía tenemos que subir más y más niveles. Tenemos rompevientos. A ver qué hace. Ok, está bastante bien, rompevientos, pero recuerdo que esta espada costó un montón más que el resto. Costó 1 millonzaco de belis. A ver, vamos a por estos otros también. A ver si tenemos también al boss por ahí ahora y voy a por él. A ver cuánta distancia tiene. Bueno, tiene un poquito de distancia, está bien, pero creo que no lo eliminé. Ahora sí lo voy a eliminar. Rakata, nivel 84. Realmente da mucho gusto porque subimos súper rápido. El dios del trueno, vamos ahí a por Ener. Vamos, nos da bastantes niveles, da 7 niveles. 90 metros tenemos una fruta detectada. Vamos a ver qué fruta es. Creo que es eso de ahí, ¿no? ¿Es justo eso de ahí? Ok, la fruta humo. No la puedo guardar, la voy a dejar aquí por si algún chaval se encuentra en este mapa y está aquí, pues que la use. Y si la quiere comer, pues que la coma. La soltamos. Y chicos, tenemos también la Vicento a nivel ya 150. Tenemos rompevientos, que lo voy a poner a prueba contra este boss mismamente. Atentos. Placa. Me he dado. Espectacular. Y luego tenemos esfera de terremoto. Atentos. Esto es una habilidad que hacía un enemigo, no me acuerdo exactamente dónde se encontraba. Será arriba, entiendo, en la isla de Skyline. Pero esta espada tiene versión 2, como os he dicho antes. Así que para la versión 2 tenemos que eliminar a Barba Grey. Pues como aquí no se encuentra Barba Negra, tengo que cambiar de server. A ver si tengo un poquito más de suerte. Nada, nada, nada. Barba Negra, rápido, rápido, rápido. Que no perdamos el tiempo. A ver si lo puedo eliminar con esta fruta de aquí. O si no, creo que con el estilo de pelea ahora mismo le hago más daño. Creo que sí, efectivamente. Con el estilo de pelea le hago más daño que con fruta. Bueno, de hecho, espérate, que va. Así voy a tardar muy poco, ¿no? Golpeamos también con esto. Golpeamos con esto. Esto de aquí. Esto por acá. Esto por aquí. Todo, todo, todo. Full click. Autoclicker. Vamos allá. Placa, 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 placa. Lo tengo que hacer rápido. No vaya a ser que esté justo escapándose o yéndose de aquí. Placa, placa, placa. Toma de tu propia medicina. Eso por allá, eso por aquí. Últimos toques, yo creo. No me lo creo. Ha vuelto a desaparecer, tío. Lo tenemos. ¡Vamos! Ahí está, le ha pasado a tu Vicento. Amigos, ahora sí, completado. Después de un segundo intento, tenemos la Vicento, esta vez cambiada. Aquí la podéis ver, la diferencia que hay entre lo de antes y lo de ahora. No lo sé muy bien qué será. Ah, bueno, sí, creo que es... Esto de aquí será, y el rompevientos, sobre todo, creo que ha cambiado. A ver, quiero probarlo otra vez. Yo diría que es sobre todo el rompevientos, más que otra cosa. Y entiendo que la esfera de terremoto también habrá cambiado un poco. Así que amigos, la Vicento, que en teoría era de las más complicadas, la hemos conseguido a su versión 2. Y aparte tenemos todas las habilidades. Completada esta, queda una última, la Pole. Es esta espada barra tubo, como quiera llamarlo, el cual tiene 2 niveles, pero es que aparte de eso tiene una segunda versión. Si os fijáis, aquí pone Pole versión 1. Para upgradearla a la versión 2 te recomendamos que estés en el Mar 2 y recomiendan que tengamos la Rumble porque hay que despertarla. O sea que necesitamos la fruta trueno, subirla, despertarla una vez y en teoría ganarías la fruta despertada y esta espada versión 2, que se convertiría en esta de aquí. Y aparte te costaría 5.000
25.000 fragmentos. Por lo que en la pole vamos a poner este otro color. Actualmente existen 14 espadas en el Mar 1, 12 espadas en el Mar 2 y 11 espadas en el Mar 3, más las exclusivas. Hacen un total de 39 espadas en Blood Fruit. Actualmente tengo todas y cada una de las espadas del Mar 1 subidas al nivel que tenemos todas las habilidades. Por aquí las podéis ver, tengo 36 de 39, por lo que me faltan 3 espadas. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que vamos a conseguir todas y cada una de las espadas del Mar 2 comprándolas y subiéndolas al máximo nivel. Estas son todas las espadas, así que vamos a ver cuáles son las que tenemos para ir tachando. Miramos por aquí, el tridente de dragón lo tenemos, Wando, Yama, Tushita las tenemos, Shisui, así que tachamos, 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 tachamos. La Sadi también la tenemos, la Rengoku también la tenemos. Prácticamente es que tenemos todas las que estáis viendo por aquí, excepto esta de aquí, la Coco, una de las espadas más complicadas que se me han hecho y esta también, personalmente me ha costado más conseguir. Lo intenté hacer en un vídeo subiendo la control, pero no fue posible. Además que la triple katana verdadera es una auténtica locura conseguirla, porque tienes que esperar muchas horas para poder hacerlo. La hoja de medianoche necesitas el requisito del barco fantasma de por ahí al fondo en el Mar 2. La Rengoku necesitas conseguir la llave para conseguir esta auténtica bestialidad de espada. Y bueno, básicamente con todas. Pero bueno, la triple katana, después de hablar con el vendedor que aparece cada 6 horas o 4, no me acuerdo exactamente cuándo, tienes que conseguir las 3 y luego subes ahí arriba después de haber subido cada una de las 3, que son la Sadi, esta de aquí, subida al 300, la Wando, esta de aquí, subida también al 300, y la Shisui también subida al 300. Tienes las 3, subes hasta esta ramita y aquí arriba encontrarás al vendedor de las 3 espadas, que a ver, si es posible, me gustaría enseñarlo, pero me estoy casi cayendo. A ver, hablamos con Mysterious Man. Y hablando con Mysterious Man te saldrá todo esto, pero bueno, ya tengo lo que es la katana, la triple katana, que es bastante hermosa tras la última actualización que metieron en el juego. Pero antes de enseñaros cada una de ellas, mejorar algunas que no tenemos tampoco subidas al nivel 300 o al que sea y demás, tenemos que ir a por una que es la espada Coco. Para ello, si no me equivoco, tenemos que estar aquí en esta zona, en caliente y frío, y metiéndose por esta zona encontramos una puertecita que literalmente apenas se ve, y si no te lo explican, no te lo enseñan, no lo sabes. Hablando con este hombre, gastando, si no me equivoco, un total de 1000 fragmentos, vamos a poder conseguir la raid para obtener la Coco, que hay un 5% creo de posibilidades de conseguirla. Y con el por 2 de drop este a lo mejor tenemos un 10, no lo sé, creo que no es así, no lo sé al 100%. Tenemos 19.000 fragmentos, así que es turno de conseguir la Coco. Pues nada, chicos, vamos a ver si con suerte podemos conseguir lo que es la Coco. Vamos a ver, me gasto mis primeros fragmentos. Me va a doler porque estoy ahorrando para hacer cosas interesantes. Aquí tenemos el microchip y ahora me van a estar ayudando mis compañeros en el servidor VIP. Que si, por cierto, te apetecería ayudarme, grabar conmigo, estar en el servidor VIP, únete al servidor de Discord, por ahí lo vas a poder hacer. Aquí encontramos una puerta y bajamos por aquí, y aquí encontramos lo que son las raids. Ya que estamos todos, le voy a dar, somos 3, conmigo 4, perfecto. Creo que hay que darle aquí, si no me equivoco. Ahí está, importantísimo. Creo que si morimos uno de nosotros se acaba la raid, así que hay que tener bastante cuidado con ello. Este de aquí es un personaje que cuesta un poquito más de lo normal porque se mueve muchísimo al lado de su raid, porque no sé, es súper rápido, y lo vais a ir viendo conforme vayamos consiguiéndolo. La última vez que intenté conseguir esto me costó una barbaridad, y por eso lo estoy haciendo ahora, porque ahora quiero conseguirla. Ahora no hay excusas para conseguir esto de aquí. Creo que es el gran momento de conseguir la espada Coco, la verdad, porque mucho me la habéis recomendado y creo que es el momento, ya que es en el Mar 2 donde se encuentra. Poquita vida ya. Ok. Ahí está. Gorra de cebra. De momento no me la saca, pero me da, bueno, 110.000 de dinero. No está mal eso, pero no nos da la espada Coco. Otra raid, esta vez. Vamos a ver si tenemos un poquito más de suerte. Solo pido eso. Voy a convertirme en Kitsune. Pero fijaros, chicos, fijaros la vida, lo rápido que le baja. Yo no sé si esto es normal o no es tan normal, pero parecemos literalmente hackers, literalmente. No tiene ningún tipo de sentido, fijaros, madre mía, tú. Vale, vamos por ahí. Le queda muy poca vida, chicos. Venga, yo confío. Confío. Nada, tío, no me lo suelta, tío. Qué mala suerte. Segundo intento y gorra de cebra otra vez. Vamos. Tercer intento, gorra de cebra. Cuarto intento, gorra de cebra. Otra vez, gorra de cebra, tío. Y bueno, gente, ahora que tenemos ya la katana de Coco, tenemos prácticamente todas y cada una de estas espadas del Mar 2. Os voy a enseñar primero las katanas que ya tengo subidas al nivel con todas las habilidades. El bastón de gravedad, por ejemplo, es una espada que la tengo súper
súper chetada con el pergamino del fuego y todo eso, la cual se utiliza para PvP y está bastante cheta, más o menos se utiliza así y luego se utilizaría esta otra habilidad y bueno, prácticamente esto es lo que hace el bastón de gravedad, muy guapa esta espada. La hoja de medianoche es más de lo mismo, otra que he probado mucho en PvPs y la verdad es que me encanta, hace una cosa muy guapa, es como de la Portal si no me equivoco y sinceramente me gusta mucho esta espada también. Rengoku es una obra de arte hecha muy bonita, fijaros, si se mantienes esto hace ¡pum! Llamaradas espectaculares, parece incluso la dragón. Asad y todo esto la verdad es que simplemente las subí para conseguir lo que es la triple katana, pero realmente no las he probado nunca, pero bueno, visualmente con el rework que le metieron y todo eso, pues se ve bonito, tío, se ve bastante bonita esta espada. La Shisui supongo que será más de lo mismo, bueno, no se he visto, pero bueno, realmente esta pues es un poco más sin más. Luego tenemos la Wando, que supuestamente la Wando, pues a ver, visualmente se ve tal que así, se ve bastante guay esta espada. Y luego el corte continuo hace eso que acabáis de ver y el dragón gas. Bueno, pasable. La Pole versión 2 la conseguimos hace poco y es algo visualmente épico. Fijaros, zasca. Y luego esto ahí que es como una jaula de electricidad. La triple katana es una obra de arte que he utilizado muchísimo para los PvP. Sinceramente me gusta mucho y la habilidad final, Huracán Dragón, es algo épico para finalizar un PvP y eliminarlo con eso, único. Pero todavía me faltan varias espadas del Mar 2 que no he subido. Por ejemplo, la Jite, la espada larga, el tridente de dragón y por último la Coco. Vamos a ver qué tal estas espadas porque por lo visto el tridente de dragón supuestamente para esta está muy chetado y me la habéis recomendado un montón en comentarios. Hay gente que me la ha dicho a mí. Sinceramente no la he probado, pero sí que la he visto y creo que tiene muy buena pinta. Vamos a subir súper rápido de niveles. Como veis, tiene dos habilidades, nivel 150 y nivel 350. O sea, ¿qué les pasa con estas espadas, chavales? Un montón de niveles que hay que subir para conseguir las espadas y todo eso. Estamos aquí en el Mar 3, en nuestra zona estratégica para subir lo más rápido posible, porque si no, nos pegaríamos 40 años para subir cada una de ellas. Tenemos ya la primera habilidad, Furia del Dragón Acuático. Esto debe ser algo espectacular, así que vamos a comprobar qué es lo que hace la primera habilidad. Fijaros en la posición, bastante épica, me tiemblan las manos y el resultado es... Ok, 3800 de daño ha quitado la primera habilidad. Impresionante, pero creo que no la he utilizado bien. A ver, otra vez, yo hago así y... hop. Ok, sí la he utilizado bien. Me gusta mucho visualmente, pero bueno, vamos a subirla a nivel máximo y vemos cómo es al final. Ya tenemos la otra habilidad, Water Dragon Shower, desbloqueada, 350 de nivel. Y esto es lo que hace esta habilidad. 3, 2, 1, a ver qué hace. Ojo, la posición, bueno, pues parecida a la primera y... ¡Wow! Esta es muy tocha, tío. Y si las combinas las dos, pues literalmente te cargas a alguien súper fácil, supongo. Pero bueno, amigos, ahora para continuar faltan bastantes más espadas. Así que voy a chascar los dedos y nos vemos con todas subidas al máximo. 3, 2, 1... Ahí lo tenemos, amigos, todas y cada una de las espadas subida a nivel máximo, pero aparte he conseguido una cosa que me ha llevado no sé cuánto tiempo, así que os lo voy a enseñar. Fijaros que acabo de conseguir y no lo estaba grabando. Si has llegado a esta parte, escribe W. Así que bueno, si lo queréis ver en un futuro, lo haré encantadísimo. Voy a enseñaros de primeras. La Coco tiene dos habilidades. Sinceramente, la Coco me gusta bastante el diseño y todo lo que tiene que ver. Vamos a ver, apuñalada eléctrica. Fijaros la posición, cómo se pone y... 4000 y pico de vida quita, bastante bien, bastante notable. Y luego disparo de inyección. Me gusta un montón lo que es la habilidad, porque fíjate que es como si tuviera un francotirador. Y si yo le doy al enemigo, pues está guapo. Y luego la combinas con esta otra y la verdad es que no me parece para nada mala espada. De hecho, voy a comprobar cuánta vida le quita si utilizo la Z y luego la X. Por ejemplo, esto así. Y ahora... esto por aquí, bueno, le quitaría 8200 más o menos por ahí, está bastante decente. Para continuar, tenemos también esto de aquí, la Jite, que tiene dos habilidades, Smoke y aparición de humo. La Z hace esto, fijaros la posición, más o menos es esta. Y luego entiendo que es un leopardo de humo, ¿no? A ver... ¿What? Tiene buena pinta, la verdad, lo que pasa es que como no se ve visualmente no sabría qué decirte. Si la utilizo para mí, a lo mejor lo puedo ver. Bueno, no veo, la verdad es que no veo el leopardo, pero entiendo que es un leopardo. Y luego tenemos aparición de humo, que yo, si le utilizo la X...
Es algo raro, ¿no? O sea, no acabo de entender muy bien cómo funciona la X de esta espada. Supongo que es como un daseo. Entonces tú harías tipo así y luego harías así. Y de esa manera pues harías como un PvP, un combo con esta espada. Pero es un poco diferente. Por último me queda una que le tengo muchísimo hype y es esta de aquí. La espada larga que visualmente he visto algo y es bastante guapa. Por ejemplo, si no me equivoco, si aprieto la Z, ¿salen flores o algo? Fijaros el suelo, tío. Mola un montón. Esto la verdad es que me gusta bastante. Y luego tiene aplastamiento glorioso al nivel 200, que no sé lo que hace, la verdad. Pero bueno, entiendo que debe ser algo épico. Vamos a ver. ¿Esto? Es como que va a saltar hacia el enemigo, entiendo. A ver. ¡Wow! Y luego terminas con esta. Vale, no es que quite demasiada vida, pero sí que visualmente es, de todas las que he probado, la que posiblemente más me guste de todas. ¡Wow! Es que fijaros, el hierbajo, eso está currado, tío. Si hago las dos cosas, ¿cuánta vida le quitamos? Vamos a ver, esto por aquí y ahora esto por aquí. 7000 de daño y eso que la tenemos al nivel 200 y pico. Si la tuviéramos al 600 aumentaría el daño. Así que todas las espadas del Mar 2 literalmente las tenemos subidas. Voy a probar una sola y va a ser la Coco para PvP. Aquí tenemos a una persona, no se lo va a esperar, pero bueno, yo creo que si hago así, bueno, ¿ves? He fallado todo, literalmente, o sea que no ha servido para nada. Voy a ver, chicos, porque me gustaría probarlo en un PvP. Aquí tenemos a una persona. A ver. Ay, lo único que no tengo esto combinado bien, pero bueno, he fallado literalmente todo. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Aquí tenemos a una persona, vamos a intentar ir a por él. Aquí viene. Perfecto. Bueno. O sea, a ver, es complicado, la verdad. O sea, esto habría que aprenderse un poquito algún combo o algo, porque si no, se nos complicaría muchísimo. Ahí está, le he pillado. Le he hecho daño. Y ahora esto, a ver, ¿esto llega o no? Me lo he cargado con dos habilidades de la Coco. Pero espectacular, la verdad. Esto para combos, ¿no? O sea, esto para PvP en general. Y eso que no la tengo ni mejorada, ni le tengo puesto ningún pergamino. Wow. Pero bueno, chicos, el resto de espadas las iré probando yo fuera de cámaras y ya iremos viendo si las subo en algún vídeo en especial. Pero ya hemos completado todas y cada una de las espadas del Mar 2. En el Mar 3 hay un total de 12 espadas que tenemos que conseguir, comprar y mejorar en este vídeo. Así que la primera espada es esta de aquí, que se consigue eliminando al Capitán Elefante del Mar 3. Y con un poco de suerte te suelta esta espada, que son dos ganchos gemelos que están bastante guapos. Y el diseño con el haki cambia bastante. Y creo que eso de ahí, que tiene como unas líneas, me parece que son algún tipo de bug del juego, la verdad. Conseguir todas las habilidades es el objetivo que tenemos ahora mismo. Y por ello estamos justo en la mejor zona donde se encuentra el mejor farmeo, acompañado también de la Buda. ¡Vamos allá! ¡Que comience el show, amigos! Tucu. Vale, o sea, de momento ya sabéis, subiremos bastante rápido las cosas porque tenemos un por 2 de Mastery y que nos va a ayudar bastante. Tenemos ya nivel 94 de maestría. Fijaros la cantidad excesiva de niveles que hemos subido en un segundo, instantáneamente. Nivel 100, 50 más y tenemos Ciclón del Cielo. Vamos allá, que no pare el tiempo. Dios santo, amigos, fijaros los ganchos, qué grandes son. Me parece que con el bug de la Buda es posiblemente la espada más grande o que yo ahora mismo recuerde haber visto, porque es una auténtica locura. Dios santo, pero fijaros, y solo está usando un gancho, tío. A punto de conseguir ya la primera habilidad. Vamos rápido. Primera habilidad conseguida, perfecto. Tenemos Ciclón de Cielo. Lo tenemos, amigos, nivel 333. Dos habilidades desbloqueadas, las dos que tenemos de esta espada. Vamos a ver qué es lo que hace cada una de ellas. Allá vamos, empezamos con Ciclón del Cielo. Allá vamos, 3, 2, 1. ¡Uah! Bueno, está bien, pasable, que es lo importante. Y luego tenemos golpe prehistórico. O sea, golpe prehistórico, me llama mucho la atención, por el nombre al menos. ¿Qué ha hecho? ¿Ha hecho una cosa rarísima. Ha salido como un símbolo o alguna cosa rara. A ver si lo puedo hacer otra vez. A ver. Ok, creo que son calaveras o es algo del estilo. No sé qué es exactamente. Un elefante. Enganchamos a la persona y luego la lanzamos hacia el aire. Está bien, la verdad. Es como parecido al Spike Trident y cosas de esas, que está también en el Mar 3 esta espada. Así de primeras, me gusta bastante el diseño. Las habilidades no me parecen malas. Le voy a poner un 7 de nota, que creo que está bien. Espada amigable. Es legendaria y se consigue eliminando a la Reina Pastel. Nosotros ya la tenemos, así que más de lo mismo nos tocaría subirla al máximo, con dos habilidades igual que antes, amigos, igual que antes. Estas dos habilidades, lo mismo, 150 y 300, parecida. Tremendo espadote, amigos.
Fijaros qué grande la espada, tío. Es que mola un montón con este buff. Segunda espada subida. Espada amigable que parece que la estoy sosteniendo. No te quiero decir de dónde, pero desde aquí tiene pinta de que tremenda longitud. Así la vemos. Tiene dos habilidades: corte caluroso y oleada de relámpagos. Vamos a ver qué es lo que hace cada una de ellas. Empezando con la Z. Z. Bueno. ¿Pero he visto dónde lo he mandado? Lo he mandado a 200 metros más lejos de donde estaba. A ver, oleada de relámpagos. Apretamos y ¡zasca! Buah, me recuerda mucho a una que vamos a ver ahora después. Ya veréis. Ok, esta como que tiene distancia también, la Z. Me parece que es buena espada. No sé si es tan buena para PvP, así que... Oh, pero no me he dado cuenta de esto. Fijaros que tiene cara y todo. Tiene cara. Tiene aquí unos ojos y unos dientes. Increíble. Le voy a dar un 8,9 alto porque aparte el diseño me gusta bastante. Es muy único y los ataques muy guapos también. Nos dirigimos a la siguiente zona donde encontramos a la persona que nos da una espada llamada Scavenger. No. ¿Qué he dicho? Scavenger. Esta de aquí, como veis, esta espada que está empuñada a una mano, hace estos golpes de aquí. Pum, pum, pum. Es muy señorita, la verdad. Es del pirata hermoso. Y esta espada ya la tenemos subida. La verdad, que fijaros el haki cómo la hace, que está mucho más guapa. La tengo subida porque obviamente hay espadas que ya las he probado y las he usado. Pensad que llevo ya tiempo jugando y obviamente he probado bastantes cosas. A ver, la Z hace lo siguiente, fijaros. Y... ¡oh! 4200 de vida. Bastante vida quita, la verdad. Aquí lo vamos a ver mejor. Apuntamos X. Y eso de ahí, que acabáis de ver, casi 5000 de vida quita. Poquita broma, tío. Con dos habilidades, fijaros toda la cantidad de vida que le he quitado al NPC. Eso sí las aciertas, obviamente. En un PvP puede ser que sea más complicado. A mí esta espada la he probado más que las otras anteriores y debo decir que le voy a poner un 7, la verdad. Ojo con esta espada de aquí, legendaria Pole versión 2, que para conseguirla, primero tenemos que tener la Pole versión 1 que se encuentra en el mar 1, si no me equivoco. Y la Pole versión 2 la equipamos y como veis ya la tengo también subida, increíble, porque ya hice un vídeo con la trueno y todo eso. Y tenemos dos habilidades. Esta espada es bastante diferente al resto. El diseño está muy guapo, la verdad. Con el haki, pues bueno, a ver, no destaca demasiado, pero es lo que toca. Y luego tenemos dos habilidades con esta que son las siguientes que voy a enseñar, sobre todo para stunear esta espada, la verdad. Fijaros, primera habilidad, que por cierto, para conseguir la versión 2 hay que despertar la fruta trueno a full. Despertado una vez entera te la dan. Fijaros, primer golpe, Z, 4000 de vida. Parece que ha venido Santos y ha golpeado al compañero. Y luego presión eléctrica, que es esto de aquí. Ok, está bien. Sobre todo está bien para stunear a la gente. Por ejemplo, pongamos en el caso de que hago X, C y algo así y ¡pumba! Le he quitado 12.000 de vida y una persona ahora mismo estaría instantáneamente eliminada. A esta espada, la verdad, no le doy tanto uso. No me llama mucho la atención. Así que le vamos a poner un 6,2. Os voy a hablar de la Tushita y de la llama, porque son dos espadas que hacen una tercera espada, la Curse Dual Katana. Obviamente tenemos las tres, como veis tengo subidas cada una a más de nivel 350, porque eso es necesario para completar un puzzle que hay que hacer, bastante complicado, que tenéis en el canal, en el que hay que entrar aquí si no me equivoco y hacer unas cuantas cosas muy locas hasta conseguir esto que vais a ver aquí, la doble katana maldita, una espada que a la gente le encanta, a mí no me gusta. Será porque soy muy malo con ella, pero la gente la usa siempre. Además la tengo con un pergamino que me salió de fuego, increíble. Y tiene dos habilidades que siempre dan mucho asco. Empezando con la Z, fijaros lo que hace, como un rodillo de fuego y ¡plas! 5000 de vida, acabo de quitarle 5300 de vida con la quemadura. O sea, una locura, pero muchísimo. Y luego tenemos también Asesino de Goliat, que es lo que vais a ver a continuación. Fijaros, ¡pum! Y 6000 de vida. Y si juntan las dos, oh Dios santo, amigos, estas dos habilidades están rotísimas. No sé, o sea, no sé qué pensar, la verdad. Me parece que la que tengo yo ahora mismo, tal cual, con el pergamino, está muy chetada. Pero a mí personalmente no me gusta nada esta espada. Es muy complicada de conseguir, pero no le puedo poner menos de un 7. La Guadaña Sagrada, espada que me costó más de 30 días conseguir, porque es una locura todo lo que hay que hacer para conseguirla. Y sobre todo tener suerte. Y literalmente todo transcurre en este lugar de aquí, en esta isla donde están los esqueletos. Tenemos que hacernos con una esencia sagrada. Esencia sagrada que te suelta Death King. Esta persona de aquí actualmente no puede hacer giradas, creo. ¿Puedo? No, me pide mínimo 50 huesos. Así que voy a farmearlo un segundo para que lo veáis. Para conseguir los huesos tenemos que farmear a la gente que se encuentra en todas estas áreas. Te dan huesos, te pueden dar 2, te pueden dar 3, 5. Y cuando llegues a X cantidades te los puedes cambiar por giradas. Ahora que ya hemos recolectado os voy a enseñar. Fijaros
Fijaros, hablamos con The Skin. Sí, actualmente tiene 58. Podemos comprar hasta 10 veces cada 2 horas. Sorpresa, vamos a comprar y nos da, en este caso me ha dado 214 fragmentos. Pero si por casualidad te soltara la esencia sagrada, puedes utilizarla en este lugar de aquí, poniéndola aquí de encima. Entonces aparecerá por aquí un personaje, lo eliminarás, clac, 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 y con muy poca probabilidad te dará esta guadaña. Y si no lo consigues, a volver a hacerlo otra vez y otra vez. Esa es la historia de esta guadaña. Pero bueno, las habilidades que tiene esta espada, sinceramente ni hice caso de todo lo que me costó, pero tiene esta de aquí, la Z, Ciclón de la Muerte, que hace eso de allí, 5000 de vida, muchísima vida la verdad, pero no me gusta mucho esta habilidad. Y luego Ejecución del Alma, que hace esto aquí. Fijaros, ¡tudum! ¡Pum! No he visto a gente utilizándola en PvPs. No sé si es buena o es mala, pero le vamos a poner un 5,5 por todo el dolor que me trajo. Probablemente esta espada, el ancla, es de las cosas más chetadas que han metido en el juego y más nuevas. Para conseguirla hay que hacer una serie de cosas muy locas que la tenéis también en mi canal. Y esta espada la he disfrutado como un bebé. La verdad, me encanta esta espada. Ahora mismo no la utilizo. El diseño es brutalísimo, me parece increíble. Y tiene dos habilidades que sí o sí te van a reventar, porque una sirve para enganchar y la otra para lanzarte a Guatemala. Por ejemplo, fijaros, golpe, 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 enganchamos, lo lanzamos y ahora hacemos pum, pum, y ahí está. Bastante top, la verdad. Esta espada mínimo del 9,5 no baja. Se suele utilizar de la siguiente manera: utilizas un combo con lo que sea y luego para terminar haces X. Ahí está, y pum, le enganchas con la Z y zasca, y lo mandas a donde quieras mandarlo. Probablemente la que más me guste del Mar 3. Junto al tridente puntiagudo, que se consigue obviamente eliminando a Katakuri. Y una vez obtenida tienes dos habilidades: Huracán de la Masa y Arrastre de Tridente Volador. Estoy casi seguro que más del 60% de jugadores utiliza esta espada, porque es que es súper sencilla de utilizar. Fijaros, prácticamente sería hacer esto de aquí, como un mini combo os voy a enseñar. Así, luego lo engancharías, eso es clave. Y bueno, ya pues terminas haciendo tú el combo que tú quieras. Pero esta espada es sobre todo para enganches, no sirve para otra cosa literalmente. O te vas y lo enganchas hacia adelante, o si quieres, estás por ahí y haces toma, ven para acá, y te lo acercas a ti. Muy guapo. Esta espada es mucho más complicada de utilizar que la de antes. El diseño, pues, bueno, es un palito con un tridente. Y de nota tiene un 9. Amigos, tengo todas las espadas, ¿vale? No os asustéis porque tengo ya todas las espadas. Espada visualmente guapísima. La última espada que añadieron al videojuego, cuando metían cosas al juego, porque ya no meten nada, la verdad, yo no sé qué hacen. Tiene dos habilidades: Scorching Assure, Infernal Firestorm. Son esas dos habilidades. Cuesta mucho conseguir esta espada, porque hay que hacer un montón de cosas con el evento de la isla de Kitsune y todo eso. También lo tenéis en el canal por si queréis verlo. Pero la espada a mí realmente no me acaba de gustar demasiado. O sea, me esperaba mucho más de esta espada. Fijaros, es todo lo bonita que tú quieras, porque mola un montón, pero ahí va, el primer ataque 5000, quita un montón de vida, la verdad. O sea, quita muchísima vida. Y el segundo ataque, ahí está, 3000, o sea, una locura también. Y además un daseo hacia adelante extra. Si no me equivoco, la X la puedo soltar al principio y hace otra cosa diferente. Ataca, ahí está. Esta espada es complicada de conseguir, es muy bonita y todo lo que tú quieras, es una lámpara, pero yo le voy a poner de nota un 7,5. Os voy a enseñar también la Yoru, pero bueno, la Yoru se puede conseguir da igual, la puedes conseguir desde el principio porque es de pago. Es así, la tengo en la versión 3, tiene 3 versiones y la tengo ya mejorada al máximo. Tiene estabilidad, zasca, 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 y tiene estabilidad. La verdad, esta espada está muy guapa, es para frontear delante de la gente, pero yo la verdad no la utilizo demasiado. Pero bueno, está guapa, la verdad, ¿para qué te voy a engañar? Está bastante guapa. Y para finalizar, ahora sí, espada daga oscura, muy complicada de conseguir, eliminando a Rip el Indras. Con mucha suerte te puede llegar a soltar esta espada Rip Indra. Y esta espada, por lo que me han dicho por ahí, no es que sea extremadamente buena, o sea, es muy complicada de utilizar. Es así de pequeñita. Lo gracioso de ella es que si te la quitas, fíjate, se te pone en el cuello como una corbatilla, pero luego ¡pum! Es una navaja. Es muy complicado de utilizar, como os he dicho, y tiene estas dos habilidades: empalme proficiente. Los nombres, la verdad, no tiene ningún tipo de sentido, fijaros. Ahí está, 4000 y pico de vida. Y el corte vergonzoso es una cosa rarísima, porque te engancha, te pone detrás y te golpea y te manda luego lejísimos. Ya es a gusto de cada uno, del consumidor. A mí no me gusta. Yo a esta le voy a poner un 5 sin más. Fíjate el diseñito. Tiene aquí como un reflejo verde. ¿Sacarán más espadas en un futuro? Ojalá que sí, os lo pueda traer. Peguen un like, suscríbanse para más vídeos y nos vemos en la próxima. Chao, chao.